¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, José María? Muy bien, te ¿Bien? escucho perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces esto está saliendo de lujo. Ya si me confirmáis por el chat si se escucha, si se escucha bien, yo os lo agradezco, porque yo veo el audio de salida, me imagino que será exactamente el mismo que de entrada, pero bueno, por si acaso, enseguida va a estar por aquí Portillo en la cuadrícula que queda. Vamos a ver, lo primero, presentar, en ausencia de momento de Portillo, que ahora entrará y lo colocaremos como sea. Él es Pedro, es colaborador del podcast de hace ya pues, prácticamente un año, ¿verdad, Pedro? Y bueno, lo primero, es aficionado al fútbol, es bético, pero no es que solo digamos que solo se puede hablar del Betis, ni mucho menos. Y bueno, nada, Pedro, preguntarte, ¿cómo ves al Betis? O sea, ¿qué sensación tienes ahora, a 23 de junio, de lo que ha pasado en esta temporada? Pues un poco de sentimientos encontrados, ¿no? El Betis claramente ha ido de más a menos en esta temporada. Todo lo que ha sido el periodo postmundial pues ha ido decreciendo en la calidad del fútbol, también la plantilla se ha resistido bastante. Había muchas bajas, muchas tarjetas rojas. El Sevilla ha empezado y esto es una cosa que es ineludible, ha ido progresivamente acercándose hacia esa final y todo eso que, como siempre hemos hablado, el Betis Sevilla son vasos comunicantes, pues lo metes en un cóctel y te queda, por desgracia, cierta desilusión, aunque en realidad no debería, ¿no? El Betis ha cumplido su objetivo con creces y bueno, en realidad creo que no se le puede pedir demasiado más Sí. a esta plantilla. En realidad yo creo que esta plantilla, por presupuesto, que no sé si está en la octava o la novena de España, en principio está dentro de lo esperado, ¿no? Yo creo que sí. La primera vez en su historia que se clasifica 3 temporadas consecutivas a Europa, pero claro, todo eso queda diluido cuando el vecino gana una competición como la Liga Europa. Eso es la verdad, vamos, por eso tenemos sentimientos encontrados, también por las circunstancias económicas, ¿no? Yo creo que toda la Liga Española está un poco así, quitando quizás el Madrid, Sí. que a su manera también tiene ciertas penurias económicas y te ves de nuevo 3 veces seguidas en Europa sin poder fichar, sin poder renovar la plantilla, teniendo que mal vender jugadores. Sí. De nuevo son sentimientos encontrados. No sabes bien a qué nos exponemos a la siguiente temporada, ¿no? Sí. Es preocupante, la verdad, el tema. Yo la verdad que, a ver, coincido a grandes rasgos, ya sabe lo que pienso, ahora lo iremos desarrollando, sobre todo cuando esté Portillo, porque quiero ver cómo se sube a la mesa, pero pregunta por aquí Rodrigo él algo que yo también te quería preguntar, y es que si crees que se va a quedar Pellegrini, mientras que acaba de entrar Portillo, lo voy a ir colocando, tú vete contestando que yo coloco a Portillo. Sí, en principio no hay indicios de que no vaya a continuar, ¿no? Él no ha dado muestras de que no vaya a seguir. Creo que se ha ido de vacaciones y está en constante comunicación con el Betis y yo no le he visto ningún indicio. Tampoco parece que haya ofertas más allá de rumores, ¿no? Que he escuchado por ahí. Sí. Entonces, en principio, yo pensaría que sigue. No sé si una temporada más se vuelve a dar las mismas circunstancias de que él cumple los objetivos y la plantilla se sigue devaluando, a lo mejor se lo piensa. Pero yo pensaría, aunque el verano es largo, acabamos de empezar, faltan 3 meses. Sí. Yo pensaría que en principio se va a quedar. Yo creo que ahora mismo el Betis tiene un asunto y es que, por lo que yo he estado revisando, en las 3 últimas temporadas, que son las de Pellegrini, el Betis ha hecho exactamente 61 puntos, 65 y 60. Y ha sido sexto, quinto y sexto. Yo creo que ahora mismo, evidentemente, pues es un proyecto que depende mucho porque la economía es mandataria, pero yo no sé cuál es el siguiente paso, porque claro, de esto, si repites los 60 puntos, vuelves a ser quinto o sexto, ¿qué evolución está viendo ahí? Empezó por ti, Pedro. Bueno, la evolución se produjo el año pasado, que se ganó. Hay que también conocer un poco la historia del Betis. El Betis, históricamente, cuando se clasifica para Europa, la siguiente temporada suele ser bastante catastrófica. Sí. A veces incluso apuntando o cayendo a la segunda división. Entonces, durante la temporada pasada, 2021-2022, que fue la segunda consecutiva de Pellegrini, se dio ese salto, que es un salto simbólico, que realmente en el imaginario del bético era muy importante, porque no solo
ya no solo porque se ganara la Copa, sino porque no se caía, se estaba peleando por más de una competición y no se perdió el pulso en la Liga por la competición europea. Eso fue un salto bastante importante, que se ha mantenido también este año. Es verdad que este año no se ha peleado por ninguna competición de entre semanas, pero ya el simple hecho de normalizar o sostener jugar 3 competiciones y no caerte y mantener los puestos europeos, eso ya es un salto. O sea, yo creo que ahí hay una evolución. ¿Qué pasa? Que el año pasado se tocó un pico, se ganó un título. Eso es un hito infrecuente en la historia del Betis. Entonces, irremediablemente, todo lo que pasara este año va a ser difícil que se siguiera evolucionando, pero si lo miramos en una perspectiva global, en ventanas de 5 años, por ahí, evidentemente se está evolucionando, ¿no? La cosa es que no sé si ha tocado techo, y eso es lo que nos tememos un poco los béticos, por la situación económica que tiene el Betis en particular, la Liga Española en general, y eso entronca también con hasta qué punto a Pellegrini se le han dado unas expectativas que puede que se empiecen a no cumplir ya. Eso es posible. Entonces, bueno, que él se va a poner en contexto la situación del Betis con respecto al fútbol europeo o el resto de ligas europeas, ya es una cosa más suya. Él, en principio es un profesional, no tiene por qué importarle demasiado si él no está creciendo y quizás necesite otro proyecto. Pero la evolución es evidente. El Betis, el simple hecho de mantener, de seguir peleando posiciones europeas, no te digo ya ni conseguirla, que la ha conseguido, y compatibilizar eso con jugar en 3 semanas hasta marzo, eso es un hito. O sea, lo queramos o no, es un hito. Entonces hay que celebrarlo como tal, sin ninguna... O sea, no es un título, evidentemente, pero simbólicamente significa mucho para el Betis. ¿Tú cómo lo ves, Portillo? A ver, yo pienso más o menos igual que Pedro. O sea, más o menos conforme a lo que él ha estado comentando. O sea, el proyecto yo creo que ha dado prácticamente su tope. Pienso igual. Yo creo que ya más de ahí no considero que consigamos lograr. Entrar en Europa, ya hemos tocado plata, que ya para el Betis era, yo creo que lo máximo, pues Copa del Rey, pues lo que fuese. Ya hemos llegado al tope, creo yo. Y en mi opinión, lo siguiente que está por venir en el proyecto es irse devaluando por completo. Llegará el momento en el que Pellegrini tenga que salir. Espero que no sea porque la temporada del Betis sea mala, sino porque toca su fin y hemos conseguido entrar en Europa otra vez y más de eso podemos conseguir. El Betis tenga dinero y se pueda hacer un buen equipo y se opte por algún entrenador más top, que yo para mí Pellegrini ya es top, pero es complicado encajar otro tipo de entrenador, ¿no? No sé decirte hasta a qué podemos aspirar nosotros, ¿no? Pero creo que la cosa sería esa, o sea, la temporada que viene, si el Betis entra en Europa, pase lo que pase, Pellegrini debería de salir, porque más que lo que ha dado ya en el Betis no va a dar. Y creo que es bueno para él, para su reputación y bueno para el Betis. El Betis necesita dar un paso adelante, por supuesto entrar en Europa, sea lo que sea, Conference como le gusta a Pedro, o Champions, que yo creo que es demasiado premio para lo que estamos haciendo. Pero bueno, sea Europa, sea lo que sea, y Pellegrini salir y optar por un entrenador un poco más top. Pero, por supuesto, lo más importante es que la plantilla sea adecuada a lo que se quiere conseguir. Entonces, para mí, el tope ya se ha tocado. Entiendo. A ver, es un punto delicado. Yo lo sé bien y es lo que quiero también un poco que transmitamos, porque al final tengo la sensación de que terminamos hablando siempre del Madrid y del Barcelona y ese no es el espíritu de la locura de Bielsa, ni mucho menos. Entonces, también un poco entender que hay otras realidades y aunque la prensa lo desconozca por completo, hay otros equipos que juegan en la Liga. O sea, no es solo el Madrid contra el Barcelona y luego el Barcelona contra el Madrid, también hay otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ya sabéis que yo sí que pensaba a inicio de temporada pasada y lo sigo pensando hoy en día que el Betis tiene que tener por objetivo meterse en la Champions en algún momento. Porque sé que me vais a decir que el Betis es otra cosa, que se viene de otro punto, que puede ser una ruina, perfecto. Pero yo no sé, he visto que en estas 3 temporadas que os comentaba, la que el Betis ha hecho 61, 65 y 60 puntos, la Champions ha costado 77, 70 y 71 puntos. El muro está en las 20 victorias. Me he puesto a mirar en los últimos años y el Betis no ha llegado nunca a 20 victorias en primera división. Se ha quedado en 19. La temporada esta no, la anterior fue
el tope, que cogió ahí 19. Evidentemente, luego hay que tener también en cuenta los empates, porque donde pierdas un montón, pues las 20 victorias, los 60 puntos te dejan más o menos igual, pero creo que es una base. Ahora, yo creo que el Betis es un club que tiene potencial para ello, tiene una masa social muy importante y un espaldarazo como el de meterse en Champions creo que vendría bien para el futuro. Pero sí que hay un punto que me ha llamado mucho la atención y que os quería preguntar a vosotros, porque yo no tenía esta sensación hasta que no me puse a repasar estadísticas. El Español ha descendido este año, ha sido penúltimo en la Liga Española, y el Español ha marcado más goles que el Betis, que ha sido sexto. ¿Cómo es esto posible? O sea, evidentemente los goles encajados, pues evidentemente cuentan y son más importantes en muchos casos que los goles que tú puedas meter. Pero vosotros como aficionados al Betis tenéis esta sensación de que la urgencia está en traer a alguien que te haga 10, 15 goles y que esa es la llave, creo yo, para meterte en esa Champions teniendo suerte y todo. Empiezo por ti, Pedro. Es que la fórmula mágica en realidad nadie la sabe, ¿no? Hay equipos que se meten en Champions. Pellegrini formuló que bajando a creo que dijo 30 goles en contra, él pronosticaba que este año nos íbamos a meter en Champions. Claro, él proyectaba que los goles a favor iban a estar a la altura de los del año pasado. Al final es un balance. Yo no creo que... No hay una norma, ¿no? El Betis tiene un delantero que mete 15 goles, que no es Lewandowski, pero que le mete 15 goles. Es verdad que le han faltado los goles de otros jugadores, ¿no? De segunda línea. Pero yo creo que la fórmula no tiene por qué ser necesariamente marcar más goles. Lo que has dicho antes del Español, bueno, es que el Español es un rara avis. O sea, el Betis creo que está entre los 7, 8 equipos más goleadores de primera división. O sea, está en su sitio de otra vida. Y el caso del Español es raro. A mí un entrenador, o sea, Luis García, un entrenador que llegue a un equipo que se está descomponiendo y se líe a atacar sin resguardarse la espalda, eso no ocurre. No, yo no lo he visto en mi vida. Estaba cantado que iba a bajar segunda haciendo eso, porque tampoco es que el Español tenga... El Español tenía a José Lu, que está muy bien. Por cierto, el Español tiene a José Lu, a Darder y a un porterazo, que era Pacheco, que es verdad que tardó en entrar. En la primera vuelta tenía, pero bueno, ya bajaba. O sea, quiero decir que creo que lo del Español es más una cosa, es más una responsabilidad de sus entrenadores, más que algo informativo de tu clasificación. Entiendo. Creo que también está el caso del Valencia, que ha tenido siempre el balance, ahora creo que es negativo, pero hasta casi al final ha tenido incluso balance positivo de goles a favor y goles en contra, estando en la parte muy baja de la clasificación. También es un rara avis, que cuando ganes por muchos goles, pero pierdas muchos partidos. Sí. O sea, son cosas raras. Yo te diría que el Betis está más o menos en un balance correcto. Yo, para la Champions, evidentemente, o bajas el número de goles en contra, o subes el número de goles a favor. Conociendo a Pellegrini, parece más evidente que el Betis tiene que bajar los goles en contra. Lo que pasa es que como no ha mantenido este año los goles a favor, pues no se sabe. Nosotros con Setién hubo una temporada, creo que la primera, que marcamos muchísimos goles y el Betis creo que quedó sexto, porque el balance de goles a favor y en contra estaba bastante parejo. De hecho, hasta las últimas jornadas no se puso a favor. Con lo cual, las fórmulas son muchas. Obviamente, tener un par de delanteros que te marquen más de 15 goles te pone ahí. Evidentemente te pone ahí. Sí, te voy a dar... estuvo el Betis y estuvo a punto. Te voy a dar el dato concreto de esa temporada que dices de Setién. Efectivamente, el Betis fue sexto, 60 puntos, lo que estamos diciendo, y hizo 60 goles a favor, 61 en contra. Esa fue la clave. Pues negativa. Sí. Fue negativa. Sí, esa fue la clave. Claro. Ahí estuvo. Entonces, claro, al final es el balance, lo que el balance te dé mejor. Sí. Por la forma que tiene de jugar Pellegrini, uno pensaría que el equipo va a marcar razonablemente sus 60 y tantos goles, y lo que habría que hacer, que lo que él quería, era bajar el número de goles en contra. Pero este año no ha sido así. De hecho, el Betis se ha sostenido por el buen balance defensivo y no tanto por la parte ofensiva, ¿no? Sí, eso es sorprendente. ¿Tú cómo lo ves, Portillo? Yo creo que el Betis también lo que ha acusado muchísimo esta temporada es Juanmi se lesiona para 4 meses a principio de temporada. Eso se ha notado muchísimo. Este año Juanmi no ha medido los goles que metió la temporada anterior. William José no ha estado esta temporada muy fino tampoco. Yo creo que William José ha metido 3 goles y ha llegado a meterlos. Bueno, creo que no ha llegado ni a 3 goles. Entonces, eso también, porque la temporada pasada también se notó mucho eso. Es verdad que la temporada pasada estuvo un poco más cara la Champions, y si el Betis hubiera tenido más o menos esos goles de Juanmi y de William José esta temporada, y sobre todo yo creo que algo muy importante a tener en cuenta es que Fekir se nos ha roto al final.
y eso le da muchísimo, porque Fekir en el campo le da muchísimos espacios para que esos jugadores que se han notado esos goles los marquen. Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Entonces, una temporada que se ve marcada por lesiones de jugadores importantes y por desconexiones de jugadores importantes, porque si también nos vamos a Sergio Canales, no ha sido la mejor temporada de Sergio Canales esta temporada. Sí. No ha sido la mejor temporada de Sergio Canales. Al fin y al cabo, que ya a esta altura no le podemos pedir mucho a Sergio, ¿no? Yo creo que bastante nos está dando y se echa el equipo muchas veces encima, pero yo creo que también Sergio se ha visto muy solo con esa baja de Fekir. Siempre se nota mucho más cuando están los dos en el campo, se ayudan mucho, le da un poquito más de libertad el uno al otro, ¿no? Y yo creo que es un círculo ahí que sea la pescadilla que se mueve en la cola, y una cosa le ha influido a la otra. Jugadores que se han lesionado, jugadores que no han estado de todo conectados y jugadores que esa desconexión también se ha visto influenciada por la falta de otros jugadores importantes, como es el caso de Fekir. Entiendo. Si todo se hubiera dado como la temporada pasada, en las que las lesiones no fueron las protagonistas, creo que el Betis este año hubiera entrado en Champions casi seguro, porque para mí, en mi opinión, ha estado bastante barata la Champions League este año. Sí, en concreto 71 puntos, que es una cosa... A ver, el año pasado estuvo en 70, que más o menos es lo mismo, pero sí, es una temporada en la que el Sevilla estuvo lejos y el Valencia igual, claro. Yo creo que ha estado barata más por sensaciones que por puntos, porque ves a la Real y no te parece un equipo... No. Es que últimamente los equipos que se meten en Champions parece que son los que... hay una plaza ahí desierta y la coge el que está por ahí, el que pasa por ahí. Sí. Porque 70 puntos son bastantes puntos para meterte en Champions. O sea, que está bien, sí, ¿no? Pero tú ves a la Real y no te da la sensación de ser un equipo... Claro, no, yo me refiero barata en el sentido de que se te está cayendo del cartel el Sevilla, que es candidato 100% por los 4 primeros puestos, se te está cayendo un Sevilla, y luego la Real, que sí, que tiene una plantilla muy buena, pero que no termina nunca de dar ese salto, y se ha metido ese año por lo que se ha metido este año, porque el Villarreal ha tardado en conectar. O sea, de verdad que el Villarreal empieza casi un nuevo proyecto cuando Emery se va y entra Setién, y tiene ahí un mes bastante duro que no ganaba nada y tardó en coger la idea de Setién. Y bueno, y el Betis pues en su línea, ¿no? El Betis te da una de cal, 2 de arena, luego vuelve y te da 2 de arena y media de cal, en fin, que la Real se ha metido porque el resto de equipos que había por debajo no estaban a la altura y porque el Sevilla se ha caído. Sí. Si no, este año nosotros hubiéramos ido a Conference y el resto hubiera seguido igual. O sea, la Real se hubiera ido a la UEFA y el Real, ¿sabes? O sea, que no. Sí, yo creo que esa cosa está por ahí. O sea, barata en el sentido de que se ha caído el equipo más importante entre los 4 primeros, que es el Sevilla, y se ha colado la Real, y el resto pues hemos ido cogiendo las obras, entre comillas. Esa es mi sensación, ¿eh? Entiendo. Sí, da la sensación de que sigue habiendo un abismo. O sea, la Real se ha metido ahí porque es el mejor de los 3 que van después de los 4 primeros, y sigue habiendo un abismo entre la Real y el Atlético de Madrid. O sea, el salto ahí es mucho más grande que entre la Real y el Betis, ¿no? Que es esto, por ejemplo. Sí, sí. No, es enorme. Sí, es enorme. Bien, voy a ir al chat un momento, que nos preguntaba por aquí. Estaba leyendo, bueno, está por aquí Dame Leibete muy implicado, la verdad. Nos habla del buen partido de Rodrigo en la sub-21, que ahora os preguntaré bien sobre jugadores. Nos dice por aquí Leonardo Calero, como uruguayo les pregunto qué jugador uruguayo encajaría en el Betis hoy, tomando en cuenta que Pellegrini no es muy amigo de los uruguayos y que el Betis tampoco es tan afín a uruguayos. Lo cierto es que lo hemos buscado y hemos visto que históricamente no ha habido muchos jugadores uruguayos en el Betis. La razón la desconocemos, hay un precedente histórico que en algún momento pues prepararemos un vídeo, prepararemos un material, porque la verdad que me parece que es interesante, tiene que ver con la Exposición Universal de Sevilla de 1929, con la selección uruguaya, en fin, es algo que es muy interesante y es una historia como para que la preparemos y la contemos un día bien. Dice Leonardo 9, para ser exacto. Sí, no es un equipo por X circunstancia que haya tenido en sus filas históricamente jugadores uruguayos, ¿no? No es el Atlético de Madrid o el Villarreal, por ejemplo, que sí tal. Dice, el más regular fue Lembo. ¿Qué
¿qué os queda de Lembo? Empiezo por ti, Portillo. Sí, señor, Lembo fue el más regular, un defensa bastante cumplidor en su momento, para lo que era el Betis en aquel tiempo, que era un Betis bastante cortito. Fue un defensa que nos dio bastante buen resultado. O sea, entre comillas, que estamos hablando de un Betis que hoy en día estaría tirando para segunda con esa plantilla. Pero sí, Fue 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 campeón de Copa, Lembo, ¿eh? Sí, bueno, pero Segunda, el último coletazo de Lembo aquí y bueno, y ese Betis campeón de Copa que sí. Luego nos fuimos a donde nos fuimos. Sí. A ver, yo en ese sentido, de verdad que lo hemos buscado, lo que dice Leonardo, verdad, solo han sido 9. Si no, pues evidentemente abriríamos un poquito la puerta, porque cuando uno habla no puede desconocer al que escucha. O sea, si no, es muy complicado esto. Pero bueno, tú querías decir algo, Pedro. Sí, que bueno, han preguntado que quién nos llevaríamos. Hombre, yo me llevaría a Darwin Núñez, pero como es imposible, a mí Aran Barry me encanta. Y al Betis, ¿Cómo? si al final se le va. Aran Barry. Aquí al final va a haber tiros hoy, ¿eh? Aran Barry me lo dejáis sí. en el Getafe como está mandado, ¿eh? Que ya. Está muy bien allí. Ya, y ahora seguramente Bordalás luche porque se quede, pero al Betis, si de verdad sale al final William Carballo que va a salir, y sobre todo Guido, yo Aran Barry me lo traía, vamos, de cabeza. Es lo que le hace falta al Betis, un tío que muerde ahí en el mediocentro. Y con un buen tiro de larga distancia. O sea, no. Yo Aran Barry, desde que ¿sabes? El tipo de jugador que quiero para el Betis. Sin duda, vamos. Coincido con eso. Sí. Buen jugador, buena valoración la de Pedro, que no te termina de caer bien el Getafe, Pedro. No consigo. No me cae muy bien, no. Lo que pasa es que yo al final, como todos los equipos tienen sus aficionados, pues el que es socio del Getafe desde hace 20 o 30 años, lo respeto muchísimo. Eso que sí, eso siempre. Igual que tú respetarás al socio del Manchester City de hace 30 años, porque ese es el que sufre. Bueno, pero supongo. Son dos cosas que se van un poquito de lado. El que sea socio de hace 30 años del City que lo demuestre. No sé si habrá alguno, la verdad, pero bueno. Siempre hay. Un club con mucha solera. Al final, yo respeto a los que son socios y consecuentes con eso. Y lo que me gusta el Getafe como entidad, porque me parece que no sé si se lo creen ni ellos mismos, que son un equipo, vamos. Un día haremos el Gegen Geta y aquí saldrán las cosas a la luz. Pero mientras tanto estamos con el Gegen Betis y Aran Barry es un jugadorazo, las cosas como son. Es verdad que Ángel Torres rechazó en su día, o se dijo, circuló por la grada, que habían venido con 30 millones a por Aran Barry y no había cogido el teléfono. Pero no lo sé. Y Álvaro, el del Madrid, quizás como una cesión. Lo que pasa es que para eso tenemos nosotros a Raúl, que me parece un poco absurdo, pero si te vas a traer a Álvaro, que seguro que está buscando minutos y en el Madrid no creo que los tenga, una cesión al Betis, aunque a mí no me gustan mucho las cesiones, no me importaría. Sí, a ver, es un jugador que va a tener un futuro, yo creo, complicado en la primera plantilla del Madrid. De momento creo que el salto es grande de estar en la tercera división de España a jugar en el Madrid. En un momento dado pues sale y mete algún gol y es un buen jugador, pero sí que es verdad que a lo mejor si el Castilla asciende se decide que se quede en segunda división y que se bregue ahí. No lo sé, habrá que ver un poquito las expectativas, pero bueno, yo la verdad que no me acuerdo del Lembo, lo tengo que decir, o sea, mi memoria en ese sentido ha borrado esos datos, no sé si bueno o malo el asunto, pero lo ha borrado, no lo recuerdo. Y nos dice por aquí, yo que sé, Quillo, dice, la verdad yo soy sevillista y no es por ser negativo con el Betis, pero teniendo en cuenta la lesión de Fekir, el bajón del Panda y Canales, además de las noticias que está viendo de fichajes, creo que va a ser su peor rendimiento. Pienso que la cuarta plaza va a ser entre Sevilla y Real Sociedad y creo que va a estar muy, muy reñida. A ver, yo, antes de daros paso, yo creo que la liga este verano está muy complicada. O sea, creo que va a haber unos cuantos equipos que van a bajar el rendimiento muchísimo y la brecha que ahora es grande, yo creo que se va a acentuar. Lo que comentábamos antes, el Atlético de Madrid, que está teniendo problemas ya, el Atleti, para el tema de la inscripción y para todo, de ahí para abajo va a haber, bueno, pues un valle enorme y eso en algún punto va a abrir oportunidades, pero en otro yo creo que sigue habiendo distancias. Ahora, lo digo yo que no soy bético, yo creo que el Betis tiene posibilidades de meterse en Champions si encuentra a alguien que sea capaz de hacer los goles que necesitan. Yo sé que ellos dos van a decir que no, porque no lo quieren gafar. Pero ya lo digo yo, que no soy del Betis. El Betis, si piensa en algo en el futuro, tiene que ser en hacer un buen papel en la Europa League y en tratar de meterse en Champions por lo civil o por lo criminal. Porque el salto de calidad
está ahí. Yo sé que ellos no coinciden y ahora dejaré que se expresen, o no, ya veremos, pero es así. O sea, esto es así, no hay más. La película no puede ser, vamos a hacer los 60 puntos de siempre, cantamos ole, ole, Betty, ole y nos vamos todos a casa. Eso no puede ser. Aquí hay que competir, señores. Y ya está. Empiezo por ti, Pedro. Claro, yo estoy de acuerdo que hay que competir. Si nosotros sí queremos ir a Champions. Si la cosa es que yo creo que el Betis ahora mismo está un salto. Lo que ha pasado con el Sevilla este año es una cosa rara, no es normal. El Sevilla con el equipo que tenía, que es verdad que estaba un poco devaluado y envejecido, el Sevilla no puede estar el 12, el Sevilla tiene que pelear por la Champions. Y este año seguramente pelee, porque va a tener un refuerzo económico además. El Betis ahora mismo yo creo que eso, si lo consigue, es un auténtico milagro, sinceramente. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que lo que tiene que hacer es, al menos intentar, eso es una quimera, pero vía Europa League, hacer un papel importante. Eso sí es algo que potencialmente puede hacer. El Betis puede aspirar a meterse en cuartos de final o semifinales de la UEFA. Eso lo puede hacer. Sí. Eso es algo que se puede palpar. Tienes que pasar una eliminatoria más de lo que sueles hacer. Sí. Pero una cosa tan del día a día, tan sostenido como la Liga, lo veo dificilísimo, vamos. Que ahora Portillo dirá, pero seguro que está de acuerdo conmigo. A ver, Portillo, exprésate. Pues nada, si es que ya está todo dicho. O sea, el Betis no tiene nada que hacer ahí. Yo creo que igual el Sevilla ha tenido un traspié, eso se va a dar una temporada y no creo que se vuelva a repetir la siguiente. Ojalá se repitiese, que tuviese otra temporada más, sí, pero esta vez que sí puede ser sin ganar UEFA y esas cosas. Y poco más, o sea, el Betis, ojalá, o sea, yo pienso como tú, José María, o sea, el objetivo del Betis tiene que ser meterse en Champions. Pero para eso, vamos a ser sinceros, al Betis le queda mucho. Al Betis todavía le queda mucho. Creo que está en el camino, está creciendo, se están haciendo una buena base, se están plantando bien los cimientos para que a medio plazo, digamos, medio largo plazo, se acabe luchando por entrar en Champions, pero todavía no estamos. O sea, le falta cocer. Yo creo que a eso le falta cocción todavía. Seguramente, si seguimos manteniéndonos temporada tras temporada en Europa y un año se dan las cosas como se tienen que dar, porque a veces la pelotita entra hasta sin querer y nos metemos en Champions, es verdad, llevas razón, el salto de calidad va a ser importante y al Betis le va a solucionar todo. Ya luego lo que pase después, que es donde el miedo de Pedro y mío, lo que pase después, pues ya tenemos la experiencia de colarnos en Champions y acabar mal, que es por lo que nosotros muchas veces decimos que no, porque como no sabemos por dónde vamos a acabar saliendo luego, pero sí es verdad que con los cimientos que se están plantando en el Betis, esa ciudad deportiva que se está haciendo, que es muy importante que la cantera vaya creciendo y que se vaya tirando de jugadores, que de ahí salgan buenas ventas para esas plusvalías y esos límites salariales que ahora mismo no tienen mermado. Si se acaba dando todo eso, que eso es algo que al bético de hoy en día me cuesta reconocer, pero es que eso lo hizo el Sevilla bien hace 20 años. Y nos reíamos, ¿te acuerdas? Cuando el Betis ganó la Copa, las estructuras, nos reíamos de las estructuras cuando ganamos nosotros la Copa. Esta gente, nosotros sin estructura hemos ganado una Copa. Pues, todo eso tenía que caer de alguna manera. Se hizo bien hace 20 años. Nosotros estamos haciéndolo bien ahora. Entonces, aunque cueste reconocerlo, hay que ser claro y hay que ser justo y darle el mérito al Sevilla. Vamos 15, 20 años por detrás de ellos, porque es así. Entonces, vamos a seguir haciendo las cosas bien. Vamos a dejar de mirar un espejo que no es en el que nos tenemos que mirar, porque el Sevilla no es nuestro espejo, porque no lo es. Estamos por debajo de ellos desde hace mucho tiempo. Y vamos a intentar imitar cosas buenas que han hecho, imitar las cosas buenas que está haciendo, por ejemplo, la Real Sociedad. Hay equipos a los que hay que tenerlo muy en cuenta, no solo el Sevilla, que han hecho las cosas bien, han plantado unas buenas bases, se sigue manteniendo ese proyecto y acabaremos consiguiendo seguramente esa Champions. ¿O no? Pero que no nos debe, o sea, no nos debe obsesionar. El Betis, para mí, y si es una obligación, Europa año tras año, Europa año tras año. Y eso es lo único que nos va a permitir que ese crecimiento que vamos consiguiendo paulatinamente llegue el momento en el que podamos decir la temporada o la siguiente o esta temporada es la que hay que luchar por la Champions. Pero de momento yo creo que hay que ir piano. Se están haciendo las cosas bien, no estamos saneados económicamente, no tenemos una plantilla que sea joven como para poder conseguir
buenas plusvalías, que nos permitan buscar mejores fichajes. Si miras la plantilla del Betis está prácticamente, no digamos envejecida porque no es así, ¿no? Pero al fin y al cabo, mira las últimas renovaciones, Bravo y Guardado. A ver, que para mí son jugadores muy importantes y seguramente para Pellegrini más, porque además es petición suya y serán muy importantes para el vestuario. Pero vamos a reconocer que estamos renovando a jugadores de cerca de 40 años ya, que no es, o sea, no te va a dar ningún, o sea, es que no te da nada realmente ya, te da lo que es de manera interna, pero para lo que se busca como crecimiento de vender, que es lo que hacía el Sevilla, comprar barato, vender caro. El Betis, además que el Betis tiene una filosofía diferente al Sevilla. El Betis es ese equipo sentimental que se queda con los jugadores porque les coge cariño y no quiere venderlo. Y el Sevilla, pues sin embargo, no tiene ese apego, ¿no? Por esos jugadores. Si vienen por un jugador, se vende y fuera. Y nosotros tenemos que ir cambiando esa dinámica. Sí. Pero porque ellos han demostrado, seguramente las primeras ventas que hizo el Sevilla de ese tipo, Batista, Sergio Ramos, sí fueron traumáticas. Pero el momento en el que tú ves que lo haces y el equipo mejora, empiezas a conseguir títulos, y eso lo repites y lo repites y lo repites, esa fórmula, claro. Pues le tienes el apego que le tienes. Cuando se fue el chico el canario al Atlético de Madrid, la gente se lo tomó muy mal, ¿eh? Sí. Y Sevilla estaba en una dinámica de ganar UEFA. O sea, que siempre duele, pero yo creo que si tú ya sabes que eso te da rédito, al final te romantizan menos con los jugadores, ¿no? Mira la diferencia. Nosotros, creo que traumática fue la venta de Ceballos, creo que traumática fue la venta de Fabián, por lo menos para mí, porque para mí Fabián era un jugador espectacular y lo sigue siendo, y era importante en la plantilla, se vendió y costó mucho trabajo y fue traumática. Y aún así, o sea, se paró todo en seco. O sea, podríamos haber intentado sacar el dinero por Fekir el segundo año, tercer año de estar aquí y no se vendió. Podemos haber intentado sacar dinero por otros jugadores y no se ha hecho, porque al final se tiene ese apego. De hecho, lo que se ha querido hacer desde la directiva es mantener ese eje de Guito, Canales, Fekir, para que se mantuviese el eje principal de la plantilla y a partir de ello crear ese proyecto. Pues a lo mejor hubiera sido más acertado si te daban X dinero por esos jugadores, venderlo y buscar otras opciones. O darle opciones a la cantera, es que no lo sé. Pero yo, fíjate, yo no estoy seguro de eso. Yo creo que eso es lo que se ha vendido y me parece bien, porque si yo fuera la directiva lo haría, porque es un buen relato, ¿no? Mantengo el grueso de lo que el equipo que nos ha hecho campeón. Y es verdad, y yo se lo compro, y es fácil de comprar. Pero tú le preguntas al Betis y la gente que está cerca del Betis te dice que ahí está el Menta hasta el apuntado, ¿eh? O sea, y el año pasado. Y el año pasado. Lo que pasa es que no había oferta. Nadie llegó con la mortela por Fekir, porque es que realmente un jugador de 28 años tampoco vas a pagar. O sea, yo creo que el Betis eso, que el matiz que le veo distinto, porque el Betis y la Real Sociedad, por ejemplo, que antes hemos hablado de la Real Sociedad, van en caminos muy paralelos. La Real empezó un poco antes, creo, pero en los últimos 6 años se han metido los dos como 4 o 5 veces en Europa, ¿no? Sí. Y además muy parecido. La Real ha hecho 3 Europa League, una Copa entre medio y ahora Champions, ¿no? El Betis está en ese camino. El matiz creo que es que el Betis tiene la plantilla un poco más envejecida y no ha hecho esas grandes ventas que yo creo que las quería hacer y le fallaron. En la Real sí hizo una venta muy grande con Sadik y con alguno más y eso ellos ya estaban saneados. Creo que al Betis le ha fallado que planeaban vender, por ejemplo, a Fekir su segundo o tercer año, no lo han podido vender, quizás a Canales y no lo han hecho. Entonces ahí... Se podría haber vendido. Fekir se podría haber vendido, porque la oferta que vino era de 30 a 35, lo que pasa es que el Betis quería sacar 60 a 80 millones. ¿No? Claro, porque es que estaba sin amortizar Fekir, que costó unos 25 kilos, y al segundo o tercer año, claro. Bueno, no sé, yo creo que el Betis lo estaba haciendo, ¿eh? Lo hizo con los Chelsea, lo hizo Fabián, lo vendió a Ceballos y al año siguiente siempre llegaba alguien nuevo y no pasó nada. Sí. O sea, que yo creo que esa fórmula la intentan repetir muchos equipos porque le ha funcionado al Sevilla. Sí. Es verdad que quizás el Betis tenga un poco más de apego, pero me parece que es más el relato ahora que están vendiendo los directivos. Fíjate, el año pasado se ha dicho, al revés, el éxito fue mantener la plantilla y poder inscribir a todo el mundo por la situación económica que tenía el Betis. Sí. Entonces, te viene muy bien decir que has priorizado mantener el grueso, pero en realidad si hubiera venido... Claro, si hubiera venido si hubiera podido hacer una gran venta, a lo mejor se hubiera movido un poquito más el mercado. Claro, pero yo no lo que quiero planear en ese sentido, o sea, yo coincido con vosotros, me parece que es así y creo que, o sea, la mayor prioridad ahora mismo de la directiva del Betis es que aparezca alguien y le diga, oye, me gusta mucho toma 50. Ahí, vamos, o sea, yo creo que eso resuelve mucho. De hecho, se está hablando
de una ampliación de capital, que ahora preguntaré, porque me parece que es importante y es peligroso esto. O sea, no es, bueno, que ampliamos el capital y que venga quien quiera y que ponga lo que sea. No, no, es relevante. Voy a ver un poquito el tema del chat y sigo un poquito con el guión que me preparé. Dice por aquí Leonardo Calero, dice que Arambarri encajaría bárbaro. Sí, el Getafe también encaja bien, fíjate lo que te digo. Dice Dame Libete que tampoco le cae bien el Getafe. Bueno, esto es un aquelarre ahora o qué. Dice Ciano Bateriano, a ver cómo vuelve Fekir de la lesión. Eso ya lo hemos comentado un poquito. El Sevilla este año veremos. Canales aún tiene fuelle para un par de años. Nunca fue su fuerte el físico. Bueno, Canales creo que ha tenido, bajo mi punto de vista, buenos años, pero creo que siempre, a mí por lo menos lo que me pasa con Canales, ya no solo en clave Betis, sino en clave selección, es que siempre parece que puede dar ese poquito más, que termine de convertirlo en un jugador del siguiente nivel. Y cuando está ahí dices, wow, es que es muy bueno, pero luego hay ciertas cositas ahí que yo no las conozco porque no lo tengo cerca, pero... Quiero aprovechar también para preguntaros por lo que dice Dame Libete. No sé si visteis el otro día la selección española sub-21, tenéis un vídeo en el canal, pero bueno, yo creo que Rodri fue el jugador del partido. O sea, a mí por lo menos me dio una sensación muy buena de un jugador encarador, muy veloz, al que únicamente le falta hacer ese gol como para ya tenerlo todo, pero creo que va un poquito hilado con lo que estábamos hablando. O sea, si puede haber un jugador que a lo mejor esta temporada muestre ese buen nivel y venga alguien y te ponga un dinero encima de la mesa, joven, con proyección, yo creo que ese es Rodri. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, pero claro, es que yo he estado repasando ahora mismo el mercado de traspasos de lo que suena del Betis. Quiero meter a Rodri también en esta coctelera para que nos dé tiempo a hablar de todo. Suena que es posible que llegue Marc Roca, exjugador del Español, que lo firmó el Bayern de Múnich en su momento, que ahora creo que está en el Leeds y bueno, anda por ahí. Creo que sería una cesión. Está el asunto de Ceballos, que yo honestamente lo veo bastante lejos del Betis. Creo que está más por renovar. Ahora os preguntaré. Y está el tema de Lucas Asadi, que es un jugador chileno, que está en la U de Chile, que yo la verdad que no lo he visto nada. Sé que es un mediocentro, poco más. Bueno, metiendo estos tres nombres, la coctelera, Rodri, y empiezo por ti, Pedro. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que puede ser esta la manera? ¿Traer alguna cesión, algún jugador joven por ahí de Chile, de cualquier país, y tratar de desarrollar y vender a futuro? ¿O crees que la urgencia es competir ahora? Bueno, ya lo está haciendo el Betis. El Betis en los últimos años ha traído a Abner, Vinicius y a Luis Enrique con esa intención. Yo creo que Rodri, el Betis, ya lo hemos hablado, ¿no? Cómo envejecía hasta la plantilla y cómo el grueso del equipo parece que está quizás en los últimos años de su rendimiento máximo, y no son ventas potenciales, por lo menos no ventas que te vayan a solucionar el presupuesto de una temporada. En todo te recae sobre los jóvenes. El Betis tiene ahí a Rodri, Raúl, García de Aro, que ha marcado 19 goles este año en segunda. Potencialmente Abner Vinicius, pero eso es un melón por abrir. Y Luis Enrique y Juan Cruz, probablemente, esos 4 o 5 jugadores, en los que no solo depende... Claro, el Betis, lo hemos dicho antes, ya Canales ha bajado un poco su rendimiento. Fekir se ha lesionado. No solo se ha lesionado después de febrero, es que ha estado en la primera parte de la temporada también muy lesionado. O sea, prácticamente no ha estado este año. Necesitamos jugadores de segunda línea que empiecen a llegar más. Hay una sensación de que Rodri necesita muchos minutos. Es lo único que necesita, que tiene una posición problemática en el Betis, porque tiene ahí a 2 tótem que es difícil quitarlo. Entonces, bueno, esos jugadores este año, yo creo que el rendimiento del Betis va a depender mucho de que esos jugadores de segunda línea, además en los dos sentidos, tanto en el futbolístico, de que esos jugadores de segunda línea den el salto que parece que pueden dar, y para sostener el nivel de los más veteranos y posibles ventas al futuro. O sea, todo depende de eso. Todo depende de eso. Jugadores que puedan venir, el chico este de Chile, no lo conozco. Si sale Guido, se abre una puerta. Si se van Guido y William Carvalho, como parece, hay 2 posiciones de mediocentro más posicional y de más interior, que eso que les dice que trae gente. No sé qué tiene pensado. Dani Ceballos acaba de renovar por el Madrid, por cierto. Sí. Ya ha renovado. Lo decían por aquí también por el chat, lo decía Luis Ramiro Mendoza Martínez. Hace un rato se ha publicado, sí. Bueno, pues entonces la carta de Ceballos ya se terminó. Esta mañana, es oficial esta mañana. Pues, a ver, yo... el tema de Ceballos, a ver, más o menos entiendo lo que pensáis. Yo, en este sentido, como aficionado del Madrid, no lo entiendo, la verdad, porque creo que Ceballos va a jugar lo mismo que yo la temporada que viene
Y no sé dónde está el punto ahí, porque él ya tuvo un problema con Zidane, ya tuvo que salir, le tuvieron que buscar una cesión, porque él pensaba que tenía un estatus en la plantilla que la plantilla no le daba, estaban Kroos y Modric, y ahora no es que se han ido Kroos y Modric o que ya no van a jugar, no, es que acaban de firmar a Jude Bellingham, que juega en su misma posición, es que está de Fede Valverde, es que está Camavinga, es que tienen que pasar una serie de accidentes en cadena como para que Ceballos juegue. No digo 3 o 4 partidos seguidos, digo para que juegue en un partido, para que no se... Y desconozco cuál era la situación con el Betis, la oferta económica, pero no lo entiendo yo muy bien, la verdad. Creo que esta era la oportunidad, si es que él verdaderamente quería ir al Betis, como había deslizado en algún punto, porque a partir de aquí el Betis no va a pagar un traspaso por este jugador. O sea, esto yo creo que lo tenemos ya más que claro. Es decir, aquí se cierra esto. Entonces... Pues bueno, yo desconocía la noticia, la verdad, y bueno, un poco por completar lo que ha dicho antes Pedro y por esto de Ceballos, ¿tú cómo lo ves, Portillo? Bueno, hablando de Ceballos, bueno, ya lo que has dicho, se ha hecho oficial la renovación. Yo no estoy seguro siquiera si ha sido una opción en algún momento para él. Si ha sido más paja mental de toda la afición, de ese deseo de que volviese y era la oportunidad porque cumplía contrato. Yo creo que Ceballos no ha querido venir al Betis, porque si hubiese querido venir al Betis hubiera venido. Obviamente, haciéndose una rebaja de su sueldo, evidentemente, el Betis no le va a pagar creo que eran 5 millones, por ahí creo que es lo que le ganan en Madrid. Sí. Para venir al Betis ya sabía que como mucho se tenía que bajar a 3, pero es que yo no sé si ha llegado a ser una opción para el Betis, ni siquiera. No, es que no estoy convencido. Yo me tiro más porque no ha sido una opción ni siquiera del Betis. Y el Betis le ha presentado una oferta de que se venga, como para que se haya formado tanto revuelo con Ceballos. Yo creo que Ceballos no ha sido una opción real para el Betis. Es más deseo de la afición que de Manuel Pellegrini, porque yo creo que Pellegrini dirá que era los mejores jugadores en el campo, pero no sé yo si se adapta tanto a lo que Pellegrini necesita en el campo, contando con lo que ya hay en la plantilla. No sé si es lo que busca, porque yo creo que el Betis, si te fijas, cada temporada se ha cambiado el sistema de juego. Lo ha comentado Pedro antes también. O sea, este año se ha buscado que el equipo fuera un fortín, que la defensa fuera la que tuviese protagonismo. Se ha conseguido más o menos. Al margen de las 2.000 expulsiones por partido que hemos sufrido y demás. Pero si te fijas, el primer año el estilo del Betis era otro, este año se ha centrado en otro, y yo creo que lo siguiente que va a pasar en el Betis es el centro del campo. El Betis, creo que esta próxima temporada se va a centrar en que el centro del campo gane protagonismo. Vamos a ver qué pasa con Guido, vamos a ver cómo se acaba conformando la plantilla finalmente. Ahora que, entre comillas, se le ha dado a la defensa esa importancia que tenía de no encajar goles, creo que el siguiente paso es ese centro del campo, reforzarlo, que esa segunda línea, como también habéis comentado antes, empiece a ganar otra vez protagonismo y si no es Borja el que mete los goles, que vuelva a ser Canales, que vuelva a ser Juanmi, no sé si será Ayoce, no sabemos todavía si acabará renovando, ¿no? O sea, renovando. No es renovando, pero bueno, es fichando porque contarlo como una renovación. Yo creo que la idea de Pellegrini va más enfocada por ahí. O sea, el Pellegrini ha ido tocando en función de la temporada y de los jugadores que tenía y las piezas que tenía, y el siguiente paso es el centro del campo. Y no creo que Ceballos fuese la idea que tiene Pellegrini, contando, ya te digo, los jugadores que tiene ahora mismo en la plantilla. Pero no se sabe lo que va a salir. Pero ¿no te parece que es raro todo este tema? Porque, a ver, yo entiendo que ahora mismo si aparece Ceballos por la puerta o un jugador, saquemos Ceballos, un jugador de esa calidad, de esa posición. No lo puedes pagar. Pero, capitán general. Perfecto, capitán pero general. Claro, ahora mismo yo creo que un jugador de esa jerarquía al Betis le vendría muy bien. Y si a eso le sumas, le sumas que es canterano, que la afición, que tal y que cual. Ahora, yo no. Hay una parte que la hemos perdido. O no sé, o él lo quiere o qué, no sé. Se ha magnificado en las redes sociales. Dani Ceballos tiene mucha interacción en las redes sociales. Está muy pendiente de Twitter Betis. Y en Twitter Betis, que es un universo muy local de aquí, él le da... Bueno, pero es que él está pendiente de eso y se sube a los barcos
y a las olas de tweets y de mini campañas que se hacen aquí. Entiendo. Hace poco hizo una, claro, que hizo una campaña que fue la de Calma, que estaba dando a entender básicamente como que estaba abierta esa posibilidad. Pero yo creo que son todos cantos de sirena, que es porque ese chaval no... Yo no sé si sabe lo que está haciendo cuando hace esas cosas. O sea, que es que me parece que es todo una cosa que se ha alimentado en las redes sociales y poco más. Institucionalmente creo que no ha habido lo que dice Portillo. Creo que ni siquiera el interés ha sido real y que ha sido como un caso un poco un Mbappé aquí en Sevilla, ¿no? Una cosa de esa, ¿no? Un Mbappé a la Sevilla. Lo que hace con el Madrid, pero aquí en Sevilla. Es como... A mí me da pereza, sinceramente, el tema. Me da pereza. Bueno, yo decir que yo me tiraba más a la opción de Fabián, que ahora mismo el PSG le quiere dar salida, que a Ceballos, fíjate lo que te digo. Y creo que Fabián puede hacer más, porque seguramente va a querer venir y es capaz de hacer lo que Ceballos no ha querido, que es rebajarse el sueldo, con tal de venir aquí. Y Fabián a mí me encaja mucho más en la idea y en el proyecto que Ceballos, sinceramente. Yo lo prefiero 1000 Y veces. es una opción, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eso es una idea mía. No la del Betis ni del presupuesto del Betis. Pero mira, yo leí ayer que el PSG quería darle salida tanto a Fabián como a Carlos Soler. Y es que Fabián, si le puedo hacer... Es un jugador de Premier. Si puedo hacer un esfuerzo por Fabián, lo hago por Fabián antes que por Ceballos. Yo, ¿eh? Sí. Hombre, claro, yo también. No, yo creo que Fabián huele a Premier, ¿eh? Ese chaval es de Premier, vamos, es un box-to-box de Premier, pero de libro. Sí. De libro, vamos, con el tiro que tiene a media distancia, el recorrido que tiene ese chaval, es que lo va a fichar. No, y es una... A mí Fabián ya sabes que es un jugador que me gusta mucho. El otro día creo que en el partido de España de la Fuente lo puso donde no es y no terminó de brillar, pero hay que acostar un poquito más por la parte derecha y ahí Fabián empieza a facturar. Pero, a ver, yo en este caso es como que creo que tenemos un puzzle, ¿verdad? Y todavía hay piececitas por armar y hay cositas que me gustaría tocar y aprovechando que estés aquí. Yo os quería preguntar... Por... ya con Fabián, ¿eh? A mí me ha despertado la ilusión ya, Portillo. Me encantaría. Ojo. Ojo, cuidado. A ver, del PSG no se sale fácil. Salen si ellos quieren. Pero bueno, siendo que ahora parece ser que están en saldo y que hay ciertos jugadores, porque ahora va a estar Luis Enrique y ahora veremos a ver. Evidentemente los fichajes de Eric García y de Ferran Torres no se van a hacer esperar, pero a partir de ahí ya veremos a ver el resto dónde va a parar. No, yo no recuerdo si fue Fabián en el Mundial, pero vamos, a eso hay que mirarlo. No. Fabián se lo cargó en la Euro 2021. Soler sí que fue. En la prórroga con Croacia algo hizo que no le gustó nada a Luis Enrique. No lo volvió a poner. No se ha vuelto a saber de Fabián. No voy a entrar porque no se apellidaba Torres. Sí. Entonces, no iba a cenar en Navidad. En fin, el caso. No me toquen las palmas con Luis Enrique, que enseguida me vengo arriba. La ampliación de capital. Básicamente hay que explicar para la gente que no sepa, el Betis es una propiedad privada, es una sociedad anónima deportiva como todos, y cuando que está la cosa un poquito corta, vamos a decir, pues bueno, se hace una ampliación de capital, las partecitas que se tienen del Betis, pues si ahora son de este tamaño, pues ahora pasan a ser así y aparecen nuevas partecitas de la nada donde aparece un nuevo dueño o grupo de dueños o lo que sea, que evidentemente pone dinero para quedarse con esa pequeña parte del club que se ha hecho aparecer por arte de magia, pero tienen cierto poder. En función de cómo sea la ampliación de capital, más grande, más pequeña, pues el poder de ese nuevo grupo es más grande o más pequeño, evidentemente. Ahora, yo he estado buceando un poquito esta tarde y lo que he visto es que parece ser que todos los caminos van a la ampliación de capital y que parece ser que lo único que separa al Betis del triplete el año que viene es la ampliación de capital. Y yo la verdad que no salgo de mi asombro, porque ya sabéis que mi opinión con todo esto es súper negativa, pero os quiero dar la oportunidad de que me digáis. Empiezo por ti, Portillo. Es que me ha hecho gracia eso del triplete. A ver, Carranza, Colombino y Conference, ¿no? Carranza, Colombino y el trofeo del Olivo. No, a ver, la ampliación de capital es un tema duro. Sí. Es un tema duro. Betis está en una situación económica muy complicada. De ahí que lo que se ha comentado antes, está a la venta hasta Palmerín, si hace falta. O sea, la mascota. Si viene el que sea y paga por Palmerín, sale a la venta. El Betis necesita sacar dinero, como sea. Y la única opción para que no
tengamos que meternos en esa ampliación de capital sería eso, venta gorda por jugadores, que no se va a dar. Entonces, para poder seguir con el proyecto, que ese proyecto se siga afianzando en Europa y se siga manteniendo, la única opción posible es esa ampliación de capital. ¿Cuál es el problema? Que eso es una moneda. Eso es tirar una moneda y a ver por dónde te sale. Sí. No sabemos qué puede pasar. Ahí hay muchos matices porque hace unos años, no hace tantos años, se hizo ya una ampliación de capital cuando salió el Opera del club y lo que se hizo fue que se atomizó esas acciones para que no volviese a haber un máximo accionista en el Betis, como estaba el Opera. Entonces, ahora esta ampliación de capital, hacerla 4 o 5 años después, es un poco extraño, porque ¿cómo la vas a gestionar? ¿Cómo la vas a enfocar? La vas a dejar para esos accionistas que ya están, pero si esos accionistas no pueden comprarla, ¿quién puede comprarla? Porque entonces podemos estar otra vez las mismas y vamos a tener un máximo accionista. Es delicado el tema. O sea, para mí es delicado y muy preocupante. Yo llevo ya 2 o 3 semanas desde que se presentó que, sinceramente, los tengo aquí, porque no sé por dónde podemos salir. O sea, si no funciona, se está hablando de una ampliación de 70 millones, sirve para que el equipo crezca y demás, pero a ver quién nos va a mandar, que yo no quiero un Peter Lim de la vida aquí, ¿eh? Y eso me tiene muy preocupado. Sí. Van a ser ellos, ¿no? Yo creo los que compren, los que se hagan con esa No parte, se sabe, yo creo, ¿no? No se sabe, pero... Así que si son ellos los que los pillan, en realidad eso de atomizar las acciones ya es mentira, ¿no? Claro, pero es que se estaba hablando de la oposición a la directiva que hay actualmente, que la oposición quería venderlo, su parte quería venderla a un fondo americano, no sé de dónde era. Entonces, es que, claro, eso... a ver qué pasa. A ver qué pasa. Eso no me gusta nada. Es que hay muchas cosas oscuras ahí todavía con esa ampliación de capital. Si se presenta, que se acabará presentando seguramente, me gustaría ver sobre todo esos matices que quieren darle. Yo lo único que veo que separa al Betis de la ampliación de capital es que Rodri haga una Eurocopa espectacular y le paguen al Betis 25 millones. Pero yo no sé si con eso le va a dar. Pero es que con 25 millones no te va a sacar del marrón que tenemos. O sea, el Betis, si ya te digo, yo lo que tengo entendido, ya está lo que he leído, la deuda son de más de 70 millones. Sí. Entonces, la ampliación de capital tiene que rondar esos 70 millones mínimo. No te va a solucionar la venta de Rodri ni nada. Porque es que si no va a poder ni sustituir la calidad que tiene Rodri, sinceramente. Yo a mí yo no hablo de temporada que se quede, va a dar muy buenos minutos este año, o al menos confío en eso. Sí, futbolísticamente es un desastre, claro. Sí, yo no sé lo que va a pasar, la verdad, tampoco. Sí. Pero yo no estoy tan seguro de que vaya a entrar capital de fuera, ¿eh? A mí me tiene toda pinta de que esta gente van a ampliar su parte y eso va en contra de lo que han estado diciendo, desde la filosofía de la atomización. Claro. Bueno, es que ese es el problema. Yo prefiero que se lo queden ellos. Sí, claro, dentro de lo malo, lo peor no es que se lo queden ellos, evidentemente, claro. Pero que ya está mal. O sea, yo hasta ahora, o sea, yo no soy ni pro de esta directiva ni en contra, ¿no? Yo, si lo hacen bien, y si no lo hacen bien, lo critico. Pero hasta ahora yo estoy contento más o menos con lo que se está trabajando desde la directiva. Pero claro, sin duda. Lo de la ampliación de capital a mí me tiene un poco moca. Yo te digo, porque no sé para qué atomizas las acciones de Opera y se reparte todo muy bien para ahora presentar esta ampliación de capital y o tú te quedas con ese dinero, con esas acciones, con lo cual ya eres accionista mayoritario, lo cual les han metido un golazo a todos los accionistas cuando se atomizaron, o hay un trasfondo ahí de venta a un... Estás improvisando. Estás improvisando. Claro. Puede ser. O tenías un plan hace 5 años más o menos coherente y que todo el mundo estuviera contento y tú hasta te lo creías tú y ahora, claro. Pues, como donde dije Diego, porque se improvisa. El fútbol es mucha mentira, o sea, los directivos están improvisando todo el día, ¿sabes? Sí. Dependiendo de si el equipo se mete o no en Europa. O sea, que al final, lo que pasa es que luego se vende el relato y se empaqueta, como dice José Mari, ¿no? Que parece que el Betis va a ganar el triplete el año que viene si se hace la ampliación, porque al final tú tienes que vender la burra.
Pero a mí me da la sensación de que todo se hace a posteriori. No, que claro, a posteriori claro. vendes un relato para justificar lo que has hecho antes. Y que, todo lo demás es Claro. mucha improvisación. y que además hay una cosa que hay que tenerla muy en cuenta con el tema de las ampliaciones de capital, que es lo que habéis dicho, ya que hemos mentado a la bicha, y yo lo tengo por aquí, lo que tratamos de evitar con esto y explicando este tipo de cosas a quien lo quiera escuchar, más allá de que de repente se piense que van a llegar con la ampliación de capital y van a empezar los fichajes a desfilar uno detrás del otro, que no es así. Lo que se trata de evitar es que con esa ampliación de capital no entre un tipo que controle el club y en 3 años estemos de esta manera. ¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! Es así. Es que Sí. Un Altami, es así. No. Sí. Sí. A ver, el debate es muy profundo, porque al final, hasta qué punto estamos o no de acuerdo con que entre capital extranjero, ya no digo extranjero, sino que tenga la mayor parte, son cosas distintas, ¿no? Sí. Que hay un accionista mayoritario, aunque sea de aquí, estamos o no de acuerdo. ¿Cómo se atomizan las acciones? Que entre capital extranjero o no. Que venga dinero de Arabia, por ejemplo, de un país en el que no se respetan los derechos humanos, eso es otro. Sí. ¿Cómo se regulan las empresas y los clubes deportivos en los distintos países? Es distinto, en realidad. Sí. O sea, no es lo mismo Alemania, que tiene el 50+1, no puede entrar a capital extranjero, además necesitan no sé cuántos años de partnership o de socio para poder comprar acciones, Sí. a Inglaterra, que es totalmente liberal y llega a cualquiera, no es nada proteccionista. Sí. Por eso es difícil regularlo a nivel europeo, porque esto se legisla en cada país. Claro. Y luego está la parte de cada uno, moral o sentimental, ¿no? Pero claro, si nos empezamos a retrotraer, los clubes, las fábricas en Inglaterra a finales del siglo XIX que tenían más poder, le quitaban los jugadores buenos a los equipos. O sea, que eso ha pasado siempre, ¿no? Sí. Entonces, Es así. yo sé que a nosotros lo que queremos es que volver a los 90 y tener obligatoriamente a 5 o 6 jugadores de la cantera siempre jugando y un máximo de... Pero eso, obviamente, como eso no funciona así, no va a pasar. Yo, es lo que dice Portillo, ya puestos a que se haga una ampliación de capital y dado que no parece que vaya a servir para que se atomice, porque parece casi contradictorio, más las acciones venideras, pues ya que está, que se lo queden esta gente que lo están haciendo bien y que son de aquí. Sí. Eso puede tener, eso tiene doble filo, pero bueno. No, pero a mí me parece que es importante. A mí me parece que es importante. Sí. Yo creo que, de hecho, creo que lo dije en el programa que hicimos precisamente de Lopera, que yo creo que al final Lopera tenía 2 millones de cosas malas, pero es sevillano. O sea, tú sabes el barrio en el que vives y evidentemente, pues no sé, tenía un montón de aristas el personaje que no vamos a descubrir ahora y que son antagónicas, creo yo, a lo que representa el cómo se tiene que gestionar un club. Pero nadie le tenía que decir a Lopera dónde está el estadio. Es que yo estoy totalmente seguro de que hay muchos dueños de grandes clubes de Europa que les pones un micrófono y le preguntan, oye, la calle que hay alrededor del estadio, ¿cómo se llama? Y no lo saben. La calle. Es La que no calle lo y el saben. estadio. Y si le quieres pedir cuentas, ya ni siquiera te puedes dar la vuelta al palco. Lopera puso un busto creo que era el presidente del Sevilla, pero da igual, por lo menos estaba él y el busto, los dos. Pero Peter Lim, ¿dónde está? Es que son cosas... Entonces, no es que aboguemos por Lopera, ni mucho menos, pero a mí, y salvando mucho las distancias, dame un Lopera y no un Peter Lim, en ese sentido. O sea, son los dos el mismo tipo más o menos de persona, pero... No quiero No. Es un falso dilema, pero yo entiendo lo que dice José Sí, María. sí. Lo entiendo perfectamente. Yo la verdad que, por ejemplo, y cuando hablo de estas cosas, yo sé que lo hablo desde un club que es... El Real Madrid, que es una falsa democracia, que es algo en lo que es mentira. O sea, que los socios votan con una sola candidatura. O sea, ya me diréis, pero bueno. Pero es así. Claro. Sí, pero yo prefiero 1000 veces tener una sociedad limitada. Yo prefiero ser una empresa como el Madrid o como Osasuna, Atleti de Bilbao. Es que a nosotros nos obligaron casi, al resto de clubes españoles, obligaron a convertirse en sociedad anónima deportiva. Claro que el club no es de los socios, ojalá, pero no lo es. Se nos empujó a hacerlo y aquí estamos, de esos barros, estos lodos, ¿no? Eso ya es inamovible, ya está, ya es así. Es así. Bueno, pues ya que es así, si alguien se va a quedar mayoritariamente las acciones, yo también prefiero que sea alguien de aquí cerca, la verdad. Aunque eso no te asegura nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos el ejemplo claro. No, o sea, asegurarte no te asegura nada, pero yo creo que hay un punto en el que los dueños de los 90 tenían un montón de cosas que hoy en día serían... que la sociedad no lo respetaría, no por Lopera. Podemos hablar de Gil, podemos hablar de Caneda, podemos hablar del que queráis, pero eran un producto de nuestra sociedad de entonces. O sea, Gil, había 500 Gil
por cualquier lado. Lo que pasa es que no eran dueños de los clubes, pero constructores del pelotazo, ya me diréis. Y bueno, el tema de Del Nido con Gil también será para que lo contemos en otro episodio. Pero ahora estamos expuestos a que llegue un momento en el que tengas que comerte un dueño de Kuala Lumpur al que no vas a ver en la vida y que por desconocimiento, por que le dé igual, lleve el club a la ruina, que es lo que ha pasado con el Valencia. O sea, vamos, es que yo sé que los que hundieron el Valencia Español, fueron ¿no? valencianos, pero... Por el Español, ¿no? Sí. No, bueno, que los lo últimos- del Español ya... Los últimos 5 o 6 equipos, creo que de primera, no sé si esto es circunstancial, yo diría que no, que son de capital extranjero. Esto es muy conveniente decirlo ahora, porque también Claro. podemos decir que el Manchester City ha ganado. Pero en España en concreto, estas cosas no suelen funcionar. No No. han funcionado, desde No. luego. Y En lo del Málaga fue efímero, vamos. es así, O sea es que así. aquí no está funcionando eso. Sí. Pero bueno, vamos a ver en el chat que se mueve. Dice yo que sé que el Betis hace un temporadón y gana la Europa League y entra en Champions, o no sé cómo va a sanear las cuentas. Y dice Ceballos se ha rido del Betis otra vez. La verdad es que es normal que le piten. Bueno, yo coincido a grandes rasgos. Sí que es verdad que a mí siempre me ha sorprendido mucho que pitaran a Ceballos y no a otro tipo de jugador, pero estando el tema como está y habiendo formado parte, creo yo, de una burbuja que estaba flotando por ahí, que era la supuesta vuelta al Betis, y si no se produce ahora, yo creo que luego llega 2027, 4 años después, y ya que vas a intentar volver al Betis con otra Y es edad. que ya, independientemente del Betis, a mí me da casi cosa de Ceballos. O sea, un chaval que con 18 años se iba a comer el mundo. Sí, Mejor jugador del Europeo Sub-21 hace no tanto, hace el del 17, creo. sí, Y han pasado 6 años, que lleva 6 años, yo no me acordaba. Va a cumplir 27, sí. ese chaval. Y no ha hecho nada en el fútbol. Nada, cero. ¿Tú no te acuerdas de un partido bueno de Ceballos que no sea un partido de Copa? No sé. O sea, es increíble. Y me parece, él es el paradigma de tomar malas decisiones. Y mira que el tío ha ganado Champions, está en el Madrid y sigue siendo internacional por lo bueno que es, porque es buenísimo. Pues está equivocando. Sí, Pero no digo porque se venga al Betis. Vete al, yo qué sé, al Arsenal, donde ya se venido al Arsenal. sí. A un equipo al Sevilla, tío, vete al Sevilla, ¿sabes? Que ahí seguro que lo hace, que no sé. A un equipo que juegue Champions. Ya lo que le faltaba es a Sevilla. Bueno, a un Sevilla, a un equipo como el Sevilla. Vete a un Y lo equipo. van a pintar igualmente. Claro, que vayas a ser el capitán general, pero ¿por qué haces en el Madrid? No entiendo nada. Supongo que sí, que lo que le están diciendo es que el año que viene a lo mejor no, pero el siguiente ya sí, ya con 28. Es que todavía no ha jugado un gran torneo con la selección española, ¿eh? No. Nada, no ha jugado todavía ni fase final de Eurocopa ni de Mundial. No. Un chaval que era, bueno, que es. Y lo va a jugar. No. Y yo creo que no se va a equivocar otra vez, ¿no? Es que yo tengo la sensación, veréis, cuando el Madrid fichó a Ceballos, yo la verdad que pensé que era un gran fichaje, estaba sonando mucho para el Atlético de Madrid aquel verano. Y yo recuerdo un partido contra el Atleti de Ceballos en el Betis jugando por la izquierda, que hizo un gol, Un golazo. marcó un gol. Y ahí fue dentro de ese momento en el que todo el mundo hablaba de Ceballos, en el que se pensaba qué tal y qué cual. Y cuando el Madrid lo firma, yo pensaba, digo, bueno, es un gran fichaje, es algo que no va a poder. Pero luego es un jugador de pase lateral y no ha demostrado lo que enseñaba en el Betis. Pero bueno, es una lástima a mí, sobre todo a nivel selección, porque la selección está necesitada de grandes jugadores. Y esta era la edad ideal para que ese grupo de Ceballos diera el do de pecho. Es algo que le pasó a ese grupo. También Vallejo fue el capitán de aquel grupo. Asensio. Y Asensio también. no. Sí. No Saúl, sé. ¿no? Saúl, Creo que también. no sé. Fueron. Es No que jugaron sé. dos europeos. Ceballos ganó uno Sí. y en otro quedó subcampeón. El del que yo os Sí. hablo, el capitán era Vallejo. Lo podemos buscar. Estamos aquí hablando de memoria como si no se hubiera inventado internet, pero vamos. Yo creo recordar que sí, que era Saúl, que era Asensio, que era Ceballos, que era Vallejo. Sí, el segundo europeo creo que sí, que era así, que estaba... Sí, yo creo que sí. O el primero o el segundo. El perdieron la final con Alemania en uno de ellos y Sí, perdió la era final. golazos de Saúl desde fuera del área, golazos de Asensio. Mm. Y esos jugadores, fíjate, bueno, juegan en grandes equipos todos, pero no. A ver, yo recuerdo ver ese partido muy bien. Mira, la alineación fue la siguiente. Kepa Arrizabalaga en portería, defensa de 4, Johnny, Vallejo, Jorge Meré y Bellerín en defensa. Saúl llevaba razón, Marcos Llorente y Ceballos en el medio, Asensio, Deulofeu y Ramírez, que no sé quién puede ser. Ramírez.
la verdad. Ignoto, Pues total. equipazo. Sí, sí, y ganó, o sea, ganó Alemania con un gol de Weiser. Alemania, por curiosidad, era Pollersbeck el portero, Stark y Kempf los defensas, Toljan y Gerhard laterales, Herberer, Meyer, Arnold, Gnabry, Weiser y Philipp. O sea, verdaderamente Gnabry. Philipp jugó algo, creo que jugó en el Dortmund, pero poco más. Meyer en aquel momento había salido del Schalke y tal, pero vamos, muy poquito. O sea que no es una medida este europeo como para lo que puedan dar luego verdaderamente como jugadores.